espacio abierto, el espacio cerrado, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a hacer arquitectura para gente pues, de escasos recursos, arquitectura social, ¿sí? Vamos a hacer viviendas, vamos a hacer escuelas, hospitales, fábricas, laboratorios, ¿sí? Y entonces nosotros como actividad de la arquitectura vamos a estar insertos o en contacto con cualquier ser humano, ¿no? Necesitamos hacer un albergue para vagos, ¿no? ¿Sí? Pues sí, entonces vamos a diseñar, vamos a adaptar la materia para el espacio para humanos, ¿no? ¿Sí? Que son vagos, viciosos, que se fugan, les das la ayuda, la aceptan y después se fugan y luego recaen, ¿sí? Hay los alcohólicos, ¿no? También, ¿no? Que hay lugares, se les llaman, ay, ¿cómo se les llama estos lugares? Y bueno, pero son cuestiones del espacio, ¿no? Me refiero a la cuestión del espacio, abierto o cerrado, ¿no? ¿Sí? Que la arquitectura es eso, ¿no? Diseñar, proyectar espacios que cumplen esas necesidades, actividades. Y entonces, donde hay un humano, pues está disfrutando un espacio, ¿no? Y es el reto del arquitecto, conquistar el espacio. A ver, alguien que no esté de acuerdo conmigo en esa apreciación, ¿sí? O que tenga un comentario diferente, opinión, o Yo pueda... creo, yo creo que más que dominarlo, bueno, es que también sí lo dominamos en cierta manera porque nosotros tenemos más, lo hacemos muchas veces por placer o por comodidad, ¿no? Pero creo que también ahí ya tomando en cuenta la sustentabilidad, o sea, lo que nos había comentado, ¿no? Desde beneficios económicos o así, pues yo no creo que sea como dominarla, sino como ajustarla o adaptarla a nosotros para no Adaptar. verla tan afectada, ¿no? Ajá. El espacio en general. Sí, muy bien. Adaptarla, ¿sí? Para, digamos, tener el menor impacto, ¿no? Sí, entonces allí ya, cuando vamos describiendo, vemos que estamos incluso viajando a través del tiempo y los lugares físicos, ¿no? Lugares geográficos, ¿sí? Y entonces ese viaje de pensamiento, de opiniones, pues es filosofía, ¿no? Es filosofía. Entonces, para que esa palabra de filosofía no se les haga pesado, teoría no se les haga pesado, ¿sí? Entonces, precisamente, sí, lo experimentamos a diario, ¿no? Sí. Entonces, vemos que es un razonamiento, ¿no? Un racionalismo. Estamos razonando, ¿sí? Algo que debemos, pues nosotros satisfacer, ¿no? En esos espacios, abiertos o cerrados. El espacio lo limitamos con cuestiones físicas, cuestiones virtuales, ¿sí? Entonces, pues bueno, ahí vemos esa gran dominio que debemos tener, ¿no? Y luego cuando yo hablo desde el concepto del espacio de, de emocional, ¿no? Nosotros como con la retórica y la dialéctica vamos a vender nuestra disciplina, ¿no? Hacia los clientes, ¿sí? Porque yo les decía, nos van a dar encargos, ¿no? Y tenemos que solucionar. Sí, el cliente en este caso, pues va a ser nuestro patrón, nuestra entidad de gobierno que nos contrate, nuestra constructora, nuestro despacho de diseño, ¿sí? Y entonces, pues nosotros debemos hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Sí, creo que desde aquí tenemos que retomar la parte filosófica en lo que es la ética, la moral, responsabilidad y compromiso, ¿no? Y todo esto le llamamos en el programa de la institución la competencia. Ser competentes para poder desarrollar precisamente la disciplina en beneficio de, ¿sí? Por eso se llama profesión. Pro en beneficio de, a favor de, y fe, que es la acción de la creencia, culto y costumbre, ¿sí? Profesionalismo. ¿Sí? Entonces cada quien tiene su profesión. Tú eres profesional en contaduría, tú eres en derecho, tú eres en medicina, tú eres en ingeniería, y en el caso nuestro, en arquitectura. Entonces, esa profesión en beneficio nuestro, de nuestro culto, tenemos que hacer las obras, los diseños, las respuestas, las soluciones, como si fueran para nosotros, como si nosotros nos
nos pagáramos, nosotros invirtiéramos, ¿sí? Y tener la mayor satisfacción de hacer esa disciplina, hacerla por placer, ¿no? Entonces, bueno, cierro mi comentario ahí, ¿sí? Ahora sí ya creo que me cansé un poco la garganta. Este, opiniones, por favor, comentarios, ¿sí? Hecho, profe. Yo sí siento también que la arquitectura, debemos de transmitirla, debemos de saber transmitirla, no solo, o sea, no es algo que se hace y ya, también debemos de saber cómo transmitirla, de saber cómo enfocarla a cada uno de los clientes que vayamos a tener, porque pues no todos los seres humanos son iguales, ¿no? Cada uno tiene su forma de ser, tanto física como psicológicamente, y creo que tomar en cuenta cada una de esas es muy importante, ¿no? No es lo mismo hacer una casa para unas personas de proporciones muy grandes, por ejemplo, para una persona de proporciones muy chiquitas. Y tampoco es lo mismo hacer una casa para una persona extrovertida, que le gustan mucho los colores, que le gustan mucho ciertos ambientes, que para hacer una casa que a una persona más introvertida, más seria, más formal, más simple, ¿no? Más sencilla. Entonces hay que tomar en cuenta eso. También para que nuestros proyectos transmitan emociones, tal vez es fácil decirlo, pero no es fácil hacerlo, ¿no? Porque habrá personas que estén en un cuarto y no le transmite absolutamente nada más que, ok, aquí vivo, ¿no? Aquí estoy y ya. Entonces, creo que es muy importante eso. Por ejemplo, eh, el edificio donde yo vivo lo construyó no un arquitecto, sino un ingeniero. Entonces todo es como que muy básico, muy sencillo. Y a mi familia no le transmite absolutamente nada. Entonces mi mamá empezó a comprar plantas, decorarlo, ponerlo verde, para que a ella le transmitiera algo bonito, ¿no? Algo natural, algo que nos gustara a todos. Diario pone música y demás, porque está haciendo este espacio suyo, ¿no? O sea, lo está viviendo ella. Y creo que entonces un arquitecto, o lo que nosotros vamos a hacer, que es una mezcla de las dos cosas, tenemos que enfocarnos en eso, ¿no? En que los espacios funcionen, en que los espacios estén bien hechos, también de la parte de la ingeniería, que se pueda sostener, que no se caiga, y también que en la parte de la arquitectura, que el cliente lo disfrute, que la persona que va a vivir ahí lo sienta suyo, sin necesidad de cambiar tantas cosas, ¿no? Tal vez uno o dos detalles sí, pero que entrando se quede así como de, wow, esto es mío, ¿no? Eso es lo que yo quería, eso es lo que a mí me transmite este hogar, me transmite tranquilidad, me transmite paz, me transmite que estoy en contacto con la naturaleza, porque hay muchas personas que les gusta eso, ¿no? Entonces, esa es mi opinión también. Sí, bueno, aquí nos describes apropiación del espacio. ¿Sí? Bien dices, no lo siento mío, le pongo plantas para poder identificarlo, ¿no? Y entonces ahí me voy a remontar a 3000 años antes de Cristo, ¿sí? En donde Lao Tse dice que la arquitectura, ¿sí? Es algo más allá de 4 apoyos y un tejado, ¿sí? Sino la arquitectura, ese más allá, es crear la espiritualidad que el usuario genera dentro de ese espacio, ¿sí? Y entonces vemos, hace un chino, hace 3000 años, ¿sí? Y entonces ahorita en este momento de las 9:20 de la mañana, estamos retomando una filosofía, una experiencia de hace 3000 años, antes de Cristo, ¿no? Entonces hablamos que ya son 5021 años, ¿no? Si tomamos números fríos, ¿sí? De que ese pensamiento, esa filosofía o razonamiento, ¿sí? Aún no lo hemos resuelto y nunca creo que lo vayamos a resolver, ¿sí? Y entonces ahí está ese comentario, acentuando yo esa definición de Lao Tse. Sí, a ver, ¿alguien más? Muy bien, Daniela, ¿alguien más?
Bueno, en parte a lo que decía nuestra compañera, yo siento que igual en nosotros tenemos, bueno, los arquitectos han ganado como una fama como muy, se puede decir, muy oxidada sobre que un arquitecto contratar a un arquitecto es un privilegio, ¿no? Y, y eso no debe ser así, ¿no? Creo que lo principal que nosotros debemos aprender es esta moral, esta ética de servir a todo tipo de circunstancias y todo tipo de cliente que sin importar quiénes sean sus creencias y su situación, nosotros debemos servir, ¿no? Debemos que cumplir nuestro propósito de satisfacer sus necesidades. Usted nos decía que vamos a tener que crear espacios para vagabundos, ¿no? Para vagos. Y eso no es malo, ¿no? O sea, al final de cuentas, es nuestra misión, es nuestra visión. Y creo que al final de cuentas, todos tenemos de tener esa base bien sustentada, ¿no? Tener claro de que no somos la última coca en el desierto, ¿no? No, o sea, siempre se ha tratado de eso, de servir, ¿no? Con pasión y con orgullo, ¿no? A cualquier circunstancia y, y así. No, sí, sí, pues muy, muy razonado tu punto de vista, Víctor. Sí, y porque sí, le digo, o sea, es los humanos, ¿no? Nosotros somos los humanos y entonces también, miren, yo soy creyente, sí, y creo que está muy relacionada la parte de la historia con la filosofía y la parte de la religión, sí, porque este personaje, pues es muy, ha dejado mucha enseñanza, ¿no? Y no necesariamente por ser creyente, sino también son enseñanzas de vida, ¿no? Que incluso hay por ahí un dicho que dice que el que vino a este mundo a, a no servir, no sirve para vivir, ¿no? Algo así dice la frase, ¿no? Y en este caso, pues yo hablo de Jesús, ¿no? Jesús, él siempre buscó el beneficio del prójimo, ¿sí? Y entonces yo les decía, en el caso de hacer arquitectura, el espacio como si fuera para mí, ¿sí? Para eso me van a pagar, ¿no? Para eso yo tengo el encargo. Y entonces ahí tengo la ética, la moral y la responsabilidad, ¿no? Y me da la competencia, ¿sí? Y entonces creo que la arquitectura es una disciplina de servicio, ¿no? Que tienes que hacer lo mejor para precisamente dar solución, ¿no? A alguien que necesita, y la arquitectura tenemos que venderla no como un lujo, ¿no? Sino como una necesidad. ¿Sí? El que te contraten a un arquitecto, vas a vender ahorro, muy buena inversión, calidad de vida, ¿sí? Y el cliente va a dormir tranquilo, ¿no? Sí, porque no va a estar, híjole, y si se me cae porque puse esto barato y la humedad se me va a pasar porque puse impermeabilizante para 3 años y ya pasaron los 3 años y ahora las lluvias están más fuertes y ahora no tengo dinero y cosas así, ¿no? Entonces, esa palabra súper importante, el servir, ¿no? Si el arquitecto precisamente tiene que dar servicio, ¿sí? A todo tipo de gente, en este caso, por ejemplo, hice el comentario de los vagabundos, ¿sí? A mí me invitaron cuando era pues, casi recién egresado, ya tenía algunos años ya en la trayectoria, a trabajar en una casa de nivel residencial, donde hubo una remodelación, era de estilo californiano y se hizo de estilo neoclásico, ¿sí? Y entonces ahí pues, hay que aplicar pues, toda la parte de la geometría euclidiana de los estilos arquitectónicos, ¿no? Del toscano, ¿sí? Y manejar la materia, en este caso que era la piedra, la cantera, pues pura simulación, ¿no? Porque no era exactamente los bloques como se hacían en la antigüedad, sino teníamos que crear una escenografía, ¿no? De esa parte, pero lo mejor posible que se adecuara al requerimiento del cliente. ¿Y por qué me invitó un arquitecto a trabajar con él? ¿Sí? Me dice, bueno, pues vamos a experimentar aquí durante 2 meses, porque llegué con un recomendado de otro arquitecto que trabajé en su constructora, casi 4 años. Este, vamos a probar 2 meses, ¿no?
Si ahorita pues, ya llevo un año haciendo la reestructuración, remodelaciones y todo eso, y estábamos en obra negra, ¿sí? Y pues yo viajo mucho a España, ¿sí? Allá pues tiene su vida social, ¿sí? Aquí le había hecho un encargo a su hermana, pero tenía esa idea porque también pues viajaban en el mundo y le había gustado ciertas características de la parte romana, ¿no? Incluso el Panteón de Roma se hizo una adaptación de ese concepto en el comedor, ¿sí? En el comedor del Panteón de Roma fue el comedor, ¿no? Y entonces ahí, pues vamos viendo precisamente que esa prueba de 2 meses, pues duró 2 años, ¿no? La obra tiene su proceso, porque pues el encargo que me había dado, pues era resolver, empezar a documentarme, ¿no? Y entonces él incluso a veces me daba revistas que venían en francés, en alemán, entonces mira, escribimos esta tendencia, eso, chécatela, ¿no? Investiga a ver qué materiales tenemos aquí y todo eso, ¿no? Pues teníamos y apenas estaba yo aprendiendo inglés y me daba cuenta que no sabía español, ¿sí? Entonces tenía que a veces investigar para diccionarios y no decir, es que no sé alemán, no sé francés, ¿sí? Y entonces, pues, investigate esto y todo, a tomar el encargo, ¿no? Están confiando en ti. Y era una prueba de 2 meses, digo, duré 2 años, ¿no? Y de hecho, pues no terminamos la obra juntos. Yo ya había abierto mi despacho y, y pues seguí con mis trabajos del despacho y lo seguí asesorando, ¿sí? En cosas ya de cuestiones de materiales, de proveedores, ¿sí? Él tenía muy definido la parte del diseño, pero así tenemos ese vínculo de equipo, ¿no? Incluso llegamos a hacer otros 2 proyectos allí en la misma zona. Yo manejaba el AutoCAD, ¿sí? Él todavía la parte de mano, de boceto, pero muy bien, ¿eh? Muy, muy enriquecida la combinación de esas maneras de trabajar pues el reto fue, ¿no? Tener la información y entonces pues ahí no terminó el trabajo, tampoco me corrieron, yo tengo mucho trabajo, tengo ciertas actividades y después le seguí enseñando AutoCAD a este arquitecto, ¿no? Entonces digo, bueno, te dan los encargos y tienes que resolver, ¿no? Y ese es uno de tantos, ¿no? Uno de tantos. Y otro, antes de eso, fue que yo también casi recién me había casado, ¿no? Y pues mi despacho informal, pues no producía tanto dinero, ¿no? Entonces, pues era muy fácil cuando es hijo de familia, ¿no? Uno, pues no tienes que pagar renta, pues el alimento pues te lo comparte tu familia, ¿no? Pero ya cuando tienes un compromiso, pues ahora sí, adiosito y haz ya te revelaste, pues ahora produce tu dinero, tu vivienda, tu alimento, todo, ¿no? Y no nada más para ti, ¿sí? Y entonces trabajé en esa constructora, llego también por un anuncio de periódico y también me dan encargos, ¿no? Y entonces me dan el encargo de un proyecto de una fábrica de chocolates, ¿sí? Y el cliente en esa constructora era una chocolatera que se llama Compañía Nestlé, ¿sí? Entonces, pues ahorita es la más grande del mundo, ¿no? Y para ese entonces ese proyecto pues, fue la fábrica de chocolates más grande de Latinoamérica, ¿no? Y pues dices, bueno, te dan ese encargo y dices, wow, no lo sabía, ¿no? Pero tú empiezas a trabajar y ves la envergadura del proyecto, es complejo, es grande, y dices, wow, cuando dicen, ya quedó edificada la fábrica de chocolate, nuestra fábrica, dice, nuestra fábrica de chocolates, la más grande de Latinoamérica, ¿no? Y, wow. Dice, entonces también a veces no te das cuenta qué tan importante, qué tan grande es el encargo que te hacen, ¿no? Entonces, digo, son cuestiones de que cada uno va a tener sus experiencias y va a ir precisamente cumpliendo, tomando esos retos y resolviendo, ¿no? Entonces entra la parte de la ética, la moral, ¿no? Y la responsabilidad, ¿no? Y finalmente que esa competencia que te encargan, pues la cumples, ¿no? ¿Sí? Y de hecho también cuando baja el trabajo en esa empresa, el dueño de la empresa, pues ya me jala que trabajara junto con él, ¿no? Hicimos varias obras particulares, y ya pues, dije, no, pues yo no puedo crecer más en esta empresa, ¿no? Entonces, pues renuncio. Y dicen, no, no, no renuncie, pues yo voy a seguir jugando,
yendo al club, dice, voy a conseguir más clientes, dice, pues yo te sigo pagando tu salario, ¿no? Tú no te preocupes. Digo, pues, es que a mí no se me hace lógico y ético que me paguen sin trabajar, ¿no? O nada más estar haciendo así que rascándome la panza. Y ya fue que pues renunció y después él me recomienda precisamente con el arquitecto que me invita a la casa que les digo, ¿sí? Y ya después pues decido y abro una empresa, ¿no? Abro una empresa y empezamos a trabajar la obra pública, las licitaciones y luego ya con empresas privadas también, ¿sí? Pues una de ellas pues, es la Cruz Azul, la cementera, sí, Palacio de Hierro, pues así, empresas privadas, ¿no? Y ya en gobierno, licitaciones públicas, las hospitalarias, ¿no? De Instituto Nacional de Cancerología, Psiquiatría, Cámara de Diputados y muchos clientes particulares, ¿no? Entonces, pues los encargos los vas tomando y vas haciendo todo eso, ¿no? Y realmente, digo, pues después de eso, pues es el placer, ¿no? Es, ay, y gano dinero y hago eso, pero finalmente lo hago con gusto, ¿no? Sí, y no buscando el dinero, ¿no? ¿Sí? Y ya eso hace también aterrizarme a la parte pues, de la docencia, ¿no? ¿Sí? El por qué no mi experiencia, mis puntos de vista, por qué no compartirlos con las nuevas generaciones, ¿no? Porque también a mí me tocó que pues algunas veces los maestros me dan la información y esto es lo que es, ilimitadas y ya, ¿no? Pero también a veces dije, híjole, ¿y por qué, pues tengo la oportunidad, por qué no comentar lo que ha sido mi experiencia, ¿no? Y poder precisamente dejar un punto de vista que digo, no es la verdad, pero finalmente puede servir, ¿no? Puede servir para ustedes. Digo, bueno, pues yo creo que ya de una u otra manera ya estoy listo para morir, ¿no? No quiero morir, pero bueno, pues creo que ya no hay pendientes, ¿no? Ya tengo una hija, es grande, ya también ya se casó, ya es médico, sí, también hubo un rompimiento en mi matrimonio, ya pues mi esposa, ex esposa es independiente, es médico también, y pues también, o sea, ya no tengo pendientes, ya la parte de la docencia, pues es un placer para mí, y bueno, pues, si dicen si te puedes morir, pues sí, ya no hay como que grandes pendientes, he vivido con placer la vida y entonces pues no quiero morir, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Y creo que desde ese punto de vista de que ustedes realmente los encargos tienen que resolverlos, así va a ser, ¿eh? Así va a ser y cada quien usted va a tener sus recursos, ¿sí? Para poderlo hacer, ¿sí? Y la teoría, precisamente, que no se les haga pesado, ¿no? La teoría es esto, ese razonamiento, ¿no? Y está basado en la filosofía. Bueno, entonces por ahí en la integración de la evidencia del primer parcial, obviamente les mandé ese libro de la primera lectura y bueno, pues ya comenté así muy en general, sé cómo están los puntos y les mandé una tablita, la tablita en base a las lecturas, porque les dije, vamos a escribir y para saber escribir debemos saber redactar, debemos saber ortografía, que yo ya por omisión, en teoría, ustedes ya saben, ¿sí? Hay herramientas digitales que nos pueden ayudar a subsanar algunas deficiencias, ¿sí? Pero les mandé una tablita en donde vamos que es el apartado 5, ¿sí? El 5 romano, en donde viene precisamente la lectura, ¿no? Los puntos de la lectura, que vamos a hacer resúmenes, ¿sí? Obviamente de la lectura. Yo ya les platiqué mucho. Ustedes van a ir haciendo las lecturas y las vamos a ir comentando en las clases. En las clases es para eso, para ver los puntos de vista, las opiniones. Por eso le comentaba a Yair, a lo mejor yo no les voy a mandar muchas diapositivas, sino sobre las lecturas y su antecedente que tienen, vamos a razonar y vamos a poder escribir, ¿no? Escribir sobre esos puntos de vista, ¿sí? Y entonces yo les hablo de la época de los pensamientos, de la posmodernidad, después del modernismo, qué teorías y doctrinas hay que vienen en la lectura, ¿sí? Y las manifestaciones que se hacen, ¿no? Y luego vienen las tendencias, y esas tendencias, qué influencias de estilos tienen, qué referencias históricas han usado, qué materiales y formas utilizan en la actualidad, cuáles son los representantes, que incluso nos mencionan las lecturas, e incluso ustedes pueden ver más allá de cada teórico, cada representante, cada premio Pritzker que hay mencionados, y qué obras arquitectónicas icónicas tienen
para poder hacer esa referencia. ¿Sí? Entonces hablamos de lo que es la posmodernidad, que es historicista en esos rambos. Viene la parte racionalista, la parte regionalista y la parte individualista, ¿no? Que ya comentamos por allí. Y luego viene ya una tendencia que se llama el tardomoderno, ¿no? Que hacen cosas del modernismo, pero lo hacen fuera de ese tiempo del modernismo en la parte de la posmodernidad, ¿no? Entonces ya viene también una parte de la modernidad clásica que radica en hacer la arquitectura de los años 20, cuando está cambiando o va naciendo precisamente el funcionalismo, que nace en la escuela de 1919 con la escuela de la Bauhaus, ¿no? Pero también hay una tendencia que se toma. Y luego hay una manifestación del high-tech, que también viene de la parte postmoderna, pero también habla, insertan esos pensamientos con la cuestión del modernismo, ¿no? Y también se hace la mención de lo que son el grupo de los 5 icónicos, que les digo que es la parte con los gringos, ¿sí? Incluso hacen esa escuela de Nueva York, ¿sí? Richard Mayer, Peter Eisenman, Michael Graves, John Hedyuk, Wade May, esos arquitectos que hacen ese grupo elitista, ¿no? Pero finalmente, bueno, vemos que son las tendencias de ese momento contemporáneo, que es el posmodernismo, ¿no? Y luego el tema, la lectura de la nueva modernidad, que ya viene también con tendencias que decían los cambios que son en menos tiempo y por qué hacen la manifestación de algo, pues ya las sociedades y los escritores, filósofos y críticos de la arquitectura, pues la van estacionando en lo que es esa nueva modernidad, en el deconstructivismo, en el pluralismo racional, ¿sí? En el pluralismo moderno, ¿sí? En el minimalismo, que se toma precisamente de menos es más del funcionalismo, que critica mucho Robert Venturi, y luego viene la globalización, lo que se hace en un continente se hace en otro, hay influencias filosóficas, técnicas y financieras, ¿sí? Y luego hasta incluso la neutralidad, ¿no? De que ya no sabes ni de dónde es ni de cómo, ¿sí? Entonces es una tendencia también de la arquitectura y la arquitectura ecológica y su proceso que comentamos aquí es ese arrepentimiento del daño que se va haciendo precisamente al mismo ser humano. Entonces, en la pregunta que yo les decía, ¿la arquitectura es positiva o es negativa, no? Y por ahí ya nos contestaban, dice, bueno, pues es que está como intermedia, ¿no? Entonces, bueno, es la parte de cuál va a ser mi actuar, o sea, porque no, esto no nos resuelve nada, ¿sí? Pero nos da el criterio para el actuar de una manera personal en nuestra disciplina, ¿no? En nuestro granito de arena que vamos a aportar en esta vida productiva, que nos requiere en primera instancia el país, después nuestra familia y después nuestra parte personal, ¿no? Como arquitectos. Entonces, eso es lo que vamos a integrar en la unidad 1. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre este trabajo que vamos a hacer. Leer. Para poder escribir tenemos que leer, ¿sí? Entonces, ese es el trabajo. Yair, no sé tú qué opinas de esta manera de que estoy dando la directriz para trabajar este primer departamental. O los demás, ¿qué opinan, chicos? Yo creo que está bien, profe, porque de cierta forma sí tenemos que desarrollar ese ámbito de leer para poder aprender y ya de esta forma ejercerla, como puede ser en el reglamento, como puede ser algún libro de estructuras, y en este caso esta materia obviamente tenemos que leer para tener el conocimiento previo, cuáles fueron las soluciones pasadas, qué se pensaba en ese momento, para poder tener una idea y poder tener esa misma ideología de sí, ese ámbito de querer mejorar y querer aplicarlo en la actualidad. Okay. Bien, Jair. A ver, alguien que quiera comentar, de los que ya comentaron, de los que no han comentado, que tienen cámara apagada, que pues, no recuerdo los rostros de los que ya apagaron su cámara o los que no la han encendido menos, ¿sí? ¿Qué opinan? ¿Sí? Creo que le estoy dando el voto de confianza para que se desarrolle en ese pensamiento libre, ¿no? Que nos va a hacer libre, ¿sí? Y den precisamente el juicio. El juicio precisamente es la opinión y la crítica es que lo expongan ante la sociedad, en este caso, ante el grupo y ante mí, ¿no? Como docente, y entonces que tenemos que compartir. Por eso les digo, hay que hacer lectura previa y vamos a ir viendo tema por tema, ¿no? Que aquí lo tengo, que ustedes van a trabajar sobre esa información para que les quede de una manera compilada como dato de consulta, pero lo más importante es que les quedara como dato cognitivo, ¿no?
que tuvieran una referencia fresca y que fuera significativa, ¿no? De que si le vamos a dar sentido a una obra arquitectónica, nuestras referencias históricas, ¿a quién la hacemos, no? Y a veces vamos teniendo favoritismos hacia ciertos arquitectos, ¿no? Por su manera de llevar precisamente ese pensamiento filosófico y demostrarlo en la arquitectura, en la obra arquitectónica. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿quién opina? Se nos va el tiempo, ya casi nos vamos a echar las 3 horas, ¿eh? Sí, entonces se nos va la vida, Yo, profe, chicos. tengo una pregunta. Sí, adelante, Luis. Bueno, aquí en la guía del primer parcial dice, toma uno, primer parcial, trabajo colaborativo. Supongo que haremos equipos, Equipos. ¿no? Sí, sí. Vamos a hacer equipos, no más de 4 integrantes, ¿sí? Eh, obviamente, la información que presenten, la evidencia, que sea compartida, sea comentada en el equipo, ¿no? Para que precisamente crezcan sus puntos de vista, ¿sí? Espero que así lo hagan, digo, porque digo, el tiempo que compartimos en el aula son 3 horas, ¿no? Que son pues cada semana, pues es muy poco tiempo, ¿no? Porque si nos ponemos a leer ahorita y después razonar y después dar la opinión, pues ni una clase nos alcanza para el primer tema, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso lo estoy dejando que se trabaje así y creo que va a ser muy, muy enriquecedor que podamos trabajar. Si algunos no se conocen, porque creo que a ustedes les ha tocado desde ya toda la pandemia, ¿no? O un año presencial les tocó por ahí. No recuerdo. Sí, pero bueno, vamos a trabajar en equipo y esa evidencia se presenta en manera digital. Los resúmenes o todo lo pueden hacer a mano, si gustan, todavía quieren practicar la escritura, que sería muy bueno, la calidad de la letra, ¿sí? Y se digitaliza, se escanea y se integra precisamente hacia la evidencia, ¿no? Ay, quiero admitir a alguien que está ahorita en sala de espera, pero ya no me está respondiendo el mouse. Aquí ya está. Ok, ya. ¿Sí? Entonces, esa es la manera de que yo veo ese trabajo colaborativo, que es muy enriquecedor, ¿sí? E incluso por las lecturas, se pueden dividir las lecturas, y ya en el trabajo de integración de la evidencia, pues ya cada quien comparte y toman la nota final, ¿no? Que es la que presentan en la evidencia, ¿sí? Y entonces ese compartir se crece más, se aprende más, ¿sí? Y se trabaja menos, ¿no? Para mí, desde ese punto particular, el trabajo colaborativo, no nada más porque lo dice el programa, ¿no? Que tiene que ser un trabajo colaborativo, sino desde mi punto particular creo que sería eso, ¿no? Que quede más cognitivo esta información y hagan conocimiento ustedes, ¿no? Así que chupen como esponja, aprendan, absorban lo que más sea importante para ustedes. ¿Sí? Entonces, trabajo en equipo, no más de 4 integrantes. Si me dicen, ay, es que hay alguien que no tiene equipo, hacemos uno de 5, no. Negativo. Así me pongo exigente y podemos hacer un equipo de 3 y un equipo de 2, ¿no? Máximo 4. ¿Sí? Bueno, entonces en la guía, el primer tomo, dice primer parcial, trabajo colaborativo, en un solo archivo en formato PDF. Pueden trabajar sus documentos personales a mano, en Word, en Excel, pero lo integran todos los temas en un solo archivo PDF, ¿no? Al final, el día de la entrega, que aquí les estoy poniendo que es el viernes 17 de septiembre, en el horario de clase, al correo que les mandé de contacto, que tuvieron de contacto, echavarria@ipn.mx. Y como primer tomo, y vamos a escribir, ¿sí? Y nuestra tesis la vamos a escribir, vamos a ir practicando precisamente la parte lógica de orden que debe llevar una portada como un libro, ¿no? El diseño de esa portada, pues tiene que ser diseñada con diferentes fuentes, tamaños de letra, algo que atraiga al lector, porque cuántas veces no hemos ido a buscar a veces libros y vemos la portada y la portada no nos atrae y ni siquiera vemos, ¿no? El tema de qué trata el libro, el título, porque a lo mejor tiene una letra pequeña, ¿no? O no necesariamente tiene que ser la letra pequeña, sino el mismo color o cómo está diseñado, las figuras o formas o imágenes
marca de agua o no sé, tienen un gran diseño gráfico, pues nos llama la atención, ¿no? Y entonces esta parte ya nuestro producto, bueno, lo que hagamos tienen que ser productos de venta, ¿no? En este caso es que nos llame la atención al lector y vean, pues sí, se trata de esto, ¿no? Y después de la portada, tenemos que ver, describir de qué trata ese trabajo, esa investigación, es gráficas o esos recorridos que hagamos, ¿no? Pero esta introducción obviamente se hace al final, ¿no? Ya después de haber trabajado todos los temas, puedes describir de qué trató, pero se pone al principio, ¿no? Para que el lector lea la introducción. Bueno, el título pues como que me pareció bien, ¿no? Fíjate que la introducción toca tales temas y pues me parecen interesantes. Luego voy al índice o al contenido, ¿no? Mira, está organizado por tales capítulos y tiene tales subtemas y todo eso. Pues oye, muy interesante, ¿no? Y empiezas a leer y luego dice, marcar un objetivo, ¿no? El objetivo de esta obra o este trabajo, y aquí yo les pongo unos que son del programa, pero ustedes los pueden enriquecer, los pueden ampliar, sí, pues es analizar las últimas teorías del siglo XX, ¿no? Entonces, pues es el objetivo. Y entonces, ¿cómo se hace ese objetivo? Pues mediante el desarrollo, ¿no? De las lecturas que están y los temas ya, que vemos que ya les mencioné, la parte de la posmodernidad, las doctrinas, pensamientos, teorías, manifestaciones y todas las corrientes, ¿no? Tendencias que hay, ¿sí? Y luego, finalmente, concluimos, como trabajamos en equipo, cada uno tiene su manera de concluir ese trabajo, ¿no? Esa investigación. Y entonces cada uno da